Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de milagros, que milagro abarca muchas cosas. Eh, de una vez piensa en la sanidad, pero hay muchos tipos de milagros. Prácticamente todo lo que el hombre no puede hacer o no puede imaginar o, o la situación en que está no la puede resolver y no hay una ayuda humana o física que puede suplir la necesidad o resolver el problema. eh, Vemos que hay una fuente externa que nosotros sabemos que es Dios que hace el milagro. ¿Por qué? Si, o sea, por ejemplo, si el mar rojo se divide en dos, sabemos que eso no es natural. Aún si, porque Dios puso sus leyes y estas leyes siguen vigentes siempre. Pero cuando Dios que decide hacer algo diferente, entonces ahí que llega el milagro. En el día de hoy, los milagros se han como, creemos poco en los milagros. ¿Por qué? Porque la tecnología, la ciencia humana está resolviendo muchas cosas, entonces no, no hacemos referencia a Dios, no pedimos a Dios milagros, sino que tenemos confianza que el hombre va a resolver el problema, que el hombre tiene la capacidad, que el hombre. Entonces, por eso que creemos siempre menos en milagro, oramos siempre menos para un milagro, y cuando oramos, oramos como segunda o tercera opción. Sentido que mientras tanto que el hombre no resuelve, voy a intentar también a pedir a Dios el milagro. O si no, el hombre resuelve y también pida a Dios que dé un pequeño apoyo para que todo se pueda resolver. Y eso ha hecho que siempre menos oramos por milagro. Por eso que eh, he querido evidenciar eh, todo lo que hace Dios, ha hecho Dios en el pasado y quiere hacer Dios en estos días con nosotros. Empezamos con el, los milagros en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era su propósito? El propósito era a veces el juicio, hacer un juicio, y a veces castigos, a veces eran temporales, a veces eh, permanente, pero para enseñar algo o para que el hombre cambiara de parecer. Mm, Por ejemplo, en el caso de Babel, quiso confundir los idiomas y eso fue permanente para que ellos no se ensoberbecieran. También el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra fue un juicio en este caso. Las 10 plagas fueron castigos para hacer entender al faraón y también al pueblo de Egipto quién era Dios, que había un solo Dios y el Dios que se presentaba, el Dios de Israel, que presentaba a Moisés, para que ellos supieran. También, eh, no- cuando en los libros de los reyes se cuenta muchos castigos para los reyes cuando no querían hacer la voluntad de Dios, no escuchaban la, la profecía del profeta o cuando no confiaban. Dios le decía, eh, cuando tú tienes un problema, confía en mí, llámame a mí. Entonces, si tú tienes una enfermedad, llámame a mí. Si hay un ejército que se te presenta y es un ejército que tú sabes que tú no puedes con él, confía en mí, que soy yo que lo voy a defenderte y lo voy a destruir. Entonces vemos que los milagros son para
enseñanza y para aumentar nuestra fe. Cuando hay otros momentos en el cual nosotros estamos en apuro, cuando hay falta de provisión, o sea, de comida propio para el hambre. Entonces vemos en el desierto con Moisés que Dios provee de agua y también de comida a los israelitas. Y también en Sarepta multiplica la harina y el aceite. Otra vez eh, multiplica el aceite de la viuda para que sea tanto para que pueda vivir toda su vida con tranquilidad porque había perdido el esposo que era profeta. Entonces vemos que también los milagros vienen para provisión, porque Dios dice, tú tienes que trabajar, tú tienes que proveer, pero en algunos casos, cuando el hombre no puede, podemos pedir un milagro para provisión. Y a veces lo pedimos, pero a veces lo pedimos mal porque queremos provisión, como dice en Santiago, para gastar en nuestros deleites y no para simplemente lo necesario. Entonces, podemos pedir un, eh, un milagro de provisión, pero un milagro de provisión ¿para qué? Para un sustento normal eh, y no para lujo o cosas así. Entonces, eh, claramente no son todos los milagros que Dios ha hecho. Importante, se me estaba, se me estaba olvidando que también Dios hace milagros de liberación. Más famoso es Daniel, que librado de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego, librado del horno de fuego. Bueno, la misma división del Mar Rojo libró todo el pueblo de Israel de la mano del faraón. También otro ejemplo, cuando los ángeles van donde Lot, los sodomitas querían eh, hacerle daño, entonces los ángeles hieren de ceguera a los sodomitas para que no hicieran nada. Entonces vemos que hay también milagros que eh, nos liberan en situaciones de dificultad, en situaciones que el hombre no puede hacer nada. Eh, en estos días hemos escuchado, por ejemplo, testimonios de gente del jet set que entiende por la situación en que estabas que no podía haber otra salida, sino que solo la ayuda del Señor lo había protegido de de desastres, o sea, de la muerte. Entonces vemos que eh, algunas cosas la entendemos, pero muchas veces le tenemos como duda. ¿Duda en qué sentido? Le damos la gracia a Dios, pero también decimos, es un caso, le damos la gracia a Dios, sabemos que es Dios, pero también decimos, sí, pero en esta situación puede pasar estas cosas, como quiera ha habido una acción del hombre. Entonces, vemos que nuestra confianza en el milagro disminuye día a día. Cuanto más el hombre se siente poderoso, cuanto más el hombre se siente y enseña que es poderoso, ¿no? En las escuelas enseña que es inteligente, que es sabio, que puede hacer todo, que nosotros podemos hacer dominar el mundo alrededor de nosotros. Se le enseña todo eso. eh, ¿Qué hace eso? Hace que nosotros ya no necesitamos a Dios y ya no oramos por milagro y no tenemos fe.
que Dios esté interesado en esto. ¿Y esto de qué depende? Depende que de la fe. Entonces vemos que hay que hacerse primero una pregunta, empezando por los milagros que vemos en el Antiguo Testamento. Pero después vamos a ver en otra parte los milagros de Jesús, en los milagros de la iglesia y quizá algunos ejemplos, algunos testimonios de milagros que pasaron hoy. ¿Qué quiero decir? Que lo que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento de esos milagros, lo creemos. O sea, creemos que Dios verdaderamente ha hecho eso. O lo vemos solo como una historia, ah, vamos a decir, mitológica. O sea, casi casi de fantasía, casi de enseñanza general, pero en realidad cuánto eso haya sido verdadero, puede albergar algunas dudas en nosotros. No digo que la haya, pero puede albergar algunas dudas, por ejemplo, como la burra que habla con Balán, o el mismo Mar Rojo, ¿no? Se empieza a darle explicación física, sí, porque en esos tiempos había un viento que era bastante fuerte para separar. Y así muchísimas cosas, porque hoy somos súper inteligentes, tenemos el dominio de la física, de la química, y ya no queremos ser engañados por la religión. Nosotros somos cristianos, no decimos eso, pero influye todos estos pensamientos, todas estas cosas en nosotros, para que nosotros ya veamos esas cosas como algo del pasado, algo quizá con nostalgia, pero que verdaderamente eso es algo que no es para nosotros. Eh, Cuando yo pienso en Sadrach, Mesach y Abednego, no pienso que yo podría estar en la misma situación y esperar que Dios me librara del horno del fuego. Eh, pero todo eso, ciertamente, el Señor que pone la fe, pero nosotros que vemos esto, le creemos, debemos verdaderamente creerlo significa, yo en esa situación creería que Dios obraría en mi favor de esa magnitud, de esa forma. Entonces, la pregunta es no solo creer que en el pasado fue posible, sino que puede pasar hoy. Esa es la pregunta más importante. ¿Puede pasar hoy todos estos milagros? Que se divida el mar. Por ejemplo, Jesús hace una pregunta. Si tuviera la fe como un granito de mostaza, podrían decirle a ese árbol, desarráigate de ahí y plántate en el mar, y eso pasaría. Pero a nosotros, ¿qué pensamos cuando Jesús dice eso? Que es como una exageración, que es como un ejemplo, que necesitamos más fe, pero no creemos que eso es posible. No hemos visto ni que los apóstoles hayan hecho eso. Pero Jesús está diciendo eso. No lo está diciendo como una parábola. Le está diciendo hasta como una corrección. ¿Por qué ustedes no tienen fe? Ahora, el milagro que uno quiere no tiene que ser un capricho, no tiene que ser una demostración que soy muy espiritual o que Dios me, me complace con lo que yo quiero. Así, por ejemplo, yo quiero que esa montaña se mueva de ahí, así. ¿Por qué? Porque me gusta así. No, eso no son oraciones. Pero el creer debemos pensarlo. Lo estamos creyendo que eso pasaría,
que eso es posible, que una oración mía tendría una respuesta de Dios de esa magnitud. Y esa es la pregunta. O sea, pueden pasar milagros grandes en mi vida. Y no lo digo como la gente de la prosperidad, que tú debes tener una super fe, tú no tienes que, tú tienes que pensar en grande, tú tienes que pedirle las cosas más lujosas o más imposible, porque así, si tú le pides poco es porque tú tienes poca fe. No, no lo digo en eso, pero cuando Dios te dice, eh, tú te puedes sanar, yo te voy a proveer, no te preocupes, yo te voy a proveer, tú preocúpate de buscar mi reino, que yo te voy a dar la comida. Nosotros lo creemos verdaderamente. Y esas son cosas que uno puede decir más sencillas, pero nosotros lo creemos. Entonces, al final, yo tengo que entender el propósito de los milagros y saber eh, si yo tengo la fe para orar. Si no tengo la fe para orar para un milagro, o no creo que ese milagro puede pasar hoy, entonces tengo que orar por más fe. Tengo que orar para que ya yo pueda creer que los milagros pueden pasar en mi vida, en la vida de mis hermanos y en la vida de quizá de un inconverso, para que yo pueda orar, pero con fe, no como una añadidura, nel sentido, eh, yo sé cómo resolver la cosa y además le voy a pedir a Dios que me ayude en lo que estoy haciendo. Claro que Dios ayuda en todo, porque si no nosotros estaríamos muertos en un segundo. Pero la intención, lo que está dentro de nosotros, cómo nosotros oramos. Verdaderamente oramos creyendo que se va a, que Dios va a, sabiendo que habiendo averiguado que es la voluntad de Dios, entonces si es la voluntad de Dios y yo se lo estoy pidiendo, dice la palabra, esa oración será contestada. Yo oro en ese sentido, con esa intención, con ese sentir, o oro por si acaso, si Dios quiere, como decimos, si Dios quiere, pero si yo he averiguado su voluntad, yo le pido, como el ciego de Bartimeo, dice, Jesús, ten misericordia de mí. Y ellos decían, cállate, pero él sabía que él lo podía sanar y que él sanaba a todos. Entonces seguía insistiendo siempre más, con la voz siempre más alta, y al final Jesús lo sanó. Entonces debemos tener esa misma actitud también nosotros. Que Dios los bendiga.